un placer en este día santo del Señor estar con ustedes nuevamente. Pedimos a nuestro Dios que siga derramando sus bendiciones plenas y abundantes en este culto de adoración. Que todos tengan un feliz sábado, podamos tener un buen día santo y podamos de esa manera, a través de la palabra, a continuación, enriquecer nuestra vida espiritual para continuar durante una nueva semana, donde habremos de compartir las maravillas de las bendiciones que Dios nos otorga en nuestra vida. En esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos, acerca de la historia de un milagro ocurrido a través del poder de Jesús en la vida de sus discípulos, que en esa ocasión llegaron a ser sus discípulos, habiéndolos él escogido para llevar a cabo una misión. Y queremos comenzar con la siguiente declaración que aparece ahí en la pantalla. Hacer lo que Jesús dice siempre es lo mejor. Amén, hermanos. Y ojalá que en nuestra vida siempre podamos tener la decisión de hacer lo que Jesús dice, de obedecer sus indicaciones, sus consejos y de vivir en armonía a lo que Él nos enseña en su santa palabra. El tema en esta mañana tiene que ver con la solución a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Y esa solución se llama Jesús. Amén, hermanos. Jesús es la solución para fortalecer nuestra fe y para que nuestra vida individual como cristianos, en nuestras familias y en nuestra iglesia, también podamos obtener resultados maravillosos que nos puedan preparar para que muy pronto podamos estar con Jesús para siempre. Pero también para que nos puedan preparar para llevar a cabo nuestra trayectoria en este mundo, sobre todo cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Ojalá en esta mañana nos podamos motivar reconociendo la gran necesidad que hoy por hoy tenemos de Jesucristo en nuestra vida. Quisiéramos tener una lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Y antes de comenzar esa lectura, hermanos, queremos nuevamente pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro, nuevamente rogamos que tu Santo Espíritu continúe con nosotros y nos enseñe en esta mañana, a través de este incidente maravilloso de la vida de Jesús, donde Él obró milagros a favor de sus hijos, que podamos comprender que todas nuestras necesidades han de ser suplidas por ti y que podamos comprender la gran necesidad de Jesús en nuestros corazones para que Él pueda fortalecer nuestra fe y pueda obrar resultados maravillosos en nuestra vida. Que así como Jesús llamó a sus discípulos en esa ocasión, nosotros también podamos escuchar el llamado que Jesús
nos hace. Y que al responder positivamente a este llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros, podamos convertirnos en instrumentos para que otras almas puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Que los resultados sean maravillosos en nuestra vida y también en la vida de aquellos que tengan relación con cada uno de nosotros. Señor, que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta hora a través de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la historia de la siguiente manera. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Dice así: un día Jesús estaba junto al lago Genesaret y la gente se aglomeró ante él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido y lavaban sus redes. Subió a una de esas barcas, que era de Simón, y le rogó que la alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y al hacerlo así, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y llenaron las 2 barcas de tal manera que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de sus compañeros por los peces que habían capturado. Lo mismo les pasó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y cuando llevaron la barca a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Quiero volver atrás de nuevo y hacer énfasis en el versículo 1, donde dice: un día Jesús estaba junto al lago de Genesaret. Y dice ahí que la gente se aglomeró para escuchar a Jesús. Querían oír las palabras de Jesús. Pero hermanos, si vamos al capítulo 4 de San Lucas, vamos a encontrar que Jesús en una ocasión, estando en su ciudad con su gente, en un lugar especial para él, donde habiendo entrado allí en la sinagoga y habiendo leído, después que le dieron el libro del profeta Isaías, y habiendo tenido la lectura de una profecía que tenía que ver con su vida, Jesús comienza a describir allí esa lectura y enrollando el libro, a partir, leemos esto del versículo 16 en adelante del Evangelio según San Lucas capítulo 4, encontramos allí que él les estaba diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, aquí en este lugar. Y ahí ocurre un diálogo entre Jesús y aquellas personas que allí se reunían, pero
al final el resultado de esta reunión, de este privilegio que Jesús tenía de estar con los suyos en su ciudad, encontramos que después de algún diálogo, de algunas palabras que Jesús les había presentado, llegaron a una conclusión y desecharon a Jesús. Sacaron a Jesús del templo, de aquel lugar, lo despreciaron, no querían oírlo e incluso querían aún hasta despeñarlo, matarlo. Pero Jesús se escurrió dentro de ellos y salió y se fue. No siempre Jesús fue bien recibido. No siempre Jesús fue escuchado por la gente. No siempre Jesús fue atendido. Allí fue rechazado, fue expulsado. Pero Jesús, habiendo recibido esta experiencia en los primeros comienzos de su ministerio, Él siguió adelante con su ministerio. Él no consideró la negatividad de aquella gente que no lo quería. Él se enfocó en la realidad de otras personas y otros lugares, otras ciudades, otros seres humanos que sí le escucharían, que sí le recibían y que sí iban a dedicar tiempo para poder recibir de parte de Él el mensaje que Él tenía para cada uno de ellos. Sabemos que en nuestro trabajo misionero, hermanos, no en todos los lugares nos reciben. Por experiencia propia, donde hemos salido con diferentes planes de evangelismo, yendo casa por casa, tocando puertas, hemos recibido bendiciones donde nos abren y nos aceptan, pero también hemos recibido impresiones negativas donde nos desechan y donde nos desprecian. Eso puede ocurrir en nuestra vida individualmente, como familia y como iglesia, cuando nos organizamos para llevar a cabo la expansión del Evangelio de Jesucristo. Eso puede ocurrir. Particularmente tengo experiencias donde entrar a una casa y ser sorprendido equivalía por lo menos a tener de 10 a 15 años de cárcel. Y aún así, con todas esas consecuencias, si éramos sorprendidos, teníamos que seguir adelante con la decisión de que la gente pudiera conocer de la palabra de Dios y pudiera conocer de Jesucristo. Nosotros sabemos que al hacer la obra vamos a encontrar de todo tipo de gente. Pero hermanos, la primera lección que quisiera compartir con ustedes es que un fracaso inicial de no ser recibido en algún lugar no quiere decir que nosotros debemos de abstenernos de seguir adelante con el cumplimiento de nuestra misión. Hace unos sábados, una gran cantidad de hermanos de esta iglesia salimos a hacer la obra. Y hubieron casos donde rechazaron, pero tuvimos la oportunidad y el privilegio que una gran mayoría aceptó lo que le estábamos ofreciendo, la gran esperanza de salvación para el ser humano. Y no siempre ocurre una aceptación de parte de los demás, pero cuando nos sintamos rechazados, cuando nos sintamos despreciados, cuando nos sintamos de una manera negativa en nuestro esfuerzo para compartir con los demás, hermanos, sigamos adelante en nuestra misión. Y con la seguridad de que Jesús va con nosotros y ocurrirán resultados maravillosos. Aquí en esta reunión de Jesús, junto al lago, encontramos los protagonistas, Jesús como la figura principal de todo aquel grupo.
Y aquí encontramos una lección también. En nuestra vida, no importa dónde estemos, la figura principal de nuestra vida, de tu familia y de la iglesia siempre debe ser ¿quién? Jesús. En esta ocasión Jesús era la figura principal. Otros protagonistas, toda aquella muchedumbre, toda aquella gente. Eso quiere decir que aquella gente tenía ansias de recibir la palabra de Dios de parte de Jesús. Eso quiere decir también que en algunos momentos dados nosotros podemos ser protagonistas de que a través de nosotros Jesús pueda llegar a ser la figura principal de otras personas con las cuales nosotros contactamos con ellas en cualquier lugar. Y la gran importancia de esto que estamos diciendo es que la gente debe de recibir las personas en cualquier lugar donde nos reunimos con ellas, que la figura principal de su vida no sea ningún ser humano, que siempre sea Jesucristo. Otros protagonistas de esta historia pues eran allí los pescadores, donde en esa ocasión Jesús, viendo que necesitaba un lugar para hablarles a aquella gente, pidió de favor que le cedieran una de aquellas embarcaciones para que después de una orden que él da y mandando alejar de la orilla, de la tierra, aquella barca, encontrar un lugar adecuado para él presentarse delante de aquella muchedumbre y hablarles acerca de la salvación. Hermanos, cuando Jesús mira aquellas barcas, él se da cuenta de una cosa. ¿Cómo estaban las barcas? Vacías. Después de una ardua labor, vacías. Y miró no solamente las barcas, sino que miró que habían hombres que estaban lavando las redes, pero allí no había nada. No había resultado de una noche entera de pesca. No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de pasar una noche entera pescando. ¿Alguno ha tenido esa oportunidad? ¿Ninguno? Yo sí la he tenido. Y en algunas ocasiones me pasó así, como los discípulos. Cuán frustrante es, cuán terrible es pasar una noche entera con tanto esfuerzo y cuando sale el sol en la mañana, nada. Ellos estaban, por supuesto, decepcionados, frustrados, rendidos, sin peces, soñolientos, sin ganancias, sin nada. Y mis hermanos, muchas veces nosotros en la vida nos podemos sentir así también después de haber luchado con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Después de haber luchado tanto, buscando la manera de encontrar soluciones, buscando la manera de resolver nuestras necesidades, y que al final de tanto trabajo, de tanta lucha y de tanto empeño, encontramos nada. Cuando una vida se encuentra frustrada, desilusionada, derrotada, destruida emocionalmente, con cero resultados obtenidos de acuerdo a lo que quisiéramos tener en la vida, cuán importante es que llegue Jesús. Amén, hermanos. Jesús llegó allí. Jesús llegó allí y encontró una barca vacía. Y allí adentro, él, parado, apartado de la tierra, enfocó su mensaje
a toda aquella muchedumbre. Cuando una vida se encuentra frustrada, desilusionada, derrotada, triste, abatida, se necesita que Jesús llegue. Jesús es la solución para nuestra vida. Jesús fue la solución para aquellos discípulos, para toda aquella muchedumbre. Y mis hermanos, vemos que en esta historia, cuando Jesús entra en aquella barca y después, muy importante esto, después de que aquella muchedumbre y que aquellos discípulos escucharon el mensaje de la palabra de Dios, entonces Jesús les da una orden. ¿Cuál fue la orden? Boga mar adentro. ¿Y hacen qué cosa? Echen la red. Señor, la noche entera hemos pescado y ahora tú nos dices, boguen mar adentro y echen la red. Hacer siempre lo que Jesús dice siempre es lo mejor en nuestra vida. Para Pedro fue lo mejor y para aquellos discípulos, obedecer esa orden. Quizás pensando ellos que era una locura. Ahora, muy importante esto, hermanos, después de escuchar la palabra, Jesús da la orden y ellos comienzan a trabajar. El resultado negativo anteriormente, inclusive, se deduce que Dios pudo haber hecho el milagro que durante la noche entera no pescaran nada. Dios pudo haber hecho ese milagro también. Haber obstruido el contacto de los peces con sus redes para que ellos no pescaran nada y en el momento donde realmente era imposible lograr un resultado, entonces Dios hacer el milagro. ¿Dónde estaba la diferencia? Cuando era el mejor momento para hacerlo y no vieron resultados, ellos estaban solos, allí no estaba Jesús. Pescaban solos. Y en el momento menos indicado, después de haber escuchado la palabra de Dios y obedeciendo lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, y ellos siendo obedientes a lo que Jesús les estaba diciendo, comenzaron a trabajar. Y los resultados vinieron para honra y gloria de Dios y para beneficio de ellos mismos. Cuando Jesús entra, cuando Jesús manda, cuando Jesús ordena, orienta, aconseja, indica algo y nosotros obedecemos, todo cambia en la vida. Todo puede cambiar en mi vida, en tu vida, todo puede cambiar en tu familia, todo puede cambiar en la iglesia. La vida cristiana es imposible que nosotros la vivamos por nuestra propia cuenta, lejos de la realidad de Jesús en nuestra vida, con nuestras familias y con nuestra iglesia. Ahora, sigo haciendo énfasis en esto. Después de haber escuchado la palabra, comenzaron a trabajar. Y aquí encontramos una aplicación para nosotros. Cada sábado, después que nosotros escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios cada sábado no se escucha solamente en el momento en que el predicador habla. La palabra de Dios cada sábado se puede escuchar cuando nosotros entramos aquí y comenzamos a tener una relación de confraternidad, de hermandad, de vínculo santo, donde mutuamente nos podemos manifestar el amor de Dios y el compartir. A través del mensaje de la escuela sabática, de la bienvenida, de lo que se presenta en ese momento, Dios tiene un mensaje para nosotros ahí. Ahí escuchamos la palabra.
A través del estudio de la lección de la escuela sabática, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje. Y por supuesto, a través de el mensaje en esta hora. Pero cuán importante es que después de haber escuchado a Jesús durante 2 o 3 horas, el sábado en la mañana nosotros pudiéramos hacer lo que los discípulos hicieron habiendo recibido la orden de Jesús para hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron, hermanos? Comenzaron a trabajar. Comenzaron a echar las redes. En la iglesia donde tuve la oportunidad de formar mi vida espiritual, el sábado en la tarde, ese tiempo era para salir a pescar seres humanos. Era para hacer la obra la tarde entera y hasta parte de la noche. Desde luego, teníamos culto los miércoles en la noche, teníamos culto los domingos en la noche, teníamos culto los viernes en la noche, que era la sociedad de jóvenes, funcionaba el viernes en la noche, teníamos el sábado en la mañana, pues la escuela sabática, el culto de oración, y la tarde era para que la iglesia entera saliera a echar ¿qué cosa? A echar las redes. Y se organizaban lo que se ha organizado en esta iglesia. Los diferentes grupos pequeños en diferentes lugares. Y hoy por hoy, muchos de esos pequeños grupos que comenzaron a través del esfuerzo de la iglesia, donde después de escuchar la palabra de Dios cada sábado, salían a buscar gentes, a hablarles de Cristo y a organizar, en aquella época se llamaban escuelas sabáticas filiales, inclusive organizadas y establecidas aún en hogares donde no eran miembros de la iglesia. Ellos daban sus casas para comenzar. Y hoy por hoy muchos de esos lugares, de esas casas, de esos grupitos que se formaron y donde mucha gente conoció del Evangelio de Jesucristo a través del esfuerzo de la iglesia, después de oír la palabra durante la mañana y salir a pescar seres humanos para Dios durante toda la tarde y parte de la noche del sábado, hoy por hoy son iglesias con más de cientos de miembros adentro que siguen haciendo la obra. Hoy por hoy, nosotros como iglesia estamos muy encerrados dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro edificio, dentro de nuestras propias familias. Y la gente espera por nosotros. La muchedumbre aquella esperaba por Jesús y recibieron a Jesús. Y hay gente alrededor nuestro que espera por nosotros. Hay gente que nunca van a conocer el Evangelio a menos que nosotros salgamos, le toquemos sus puertas y le digamos quiénes somos, qué llevamos y que le presentemos a Jesús en sus vidas, en sus corazones. Va a ser de la única manera. Pero repito, hermanos, hoy por hoy, la gran necesidad nuestra es hacer posible, número uno, que Jesús sea el centro de nuestra vida y que al recibir las instrucciones y las enseñanzas de Jesús seamos capaces de hacer lo que Él nos dice, no como a mí me parezca, sino cuando Él quiera, a la manera de Él, a su forma, y podemos tener la seguridad de un éxito tremendo en nuestra vida como cristianos individuales, en nuestras familias y colectivamente en nuestra iglesia. Otra cosa, en ese momento cuando Jesús le dice a Pedro, aleja la barca de la tierra, para enfocarse Jesús entonces directamente en el mensaje de la muchedumbre. Una de nuestras grandes necesidades es que nosotros también estamos muy concentrados en los asuntos de esta tierra. La escuela sabática, el mensaje de la escuela sabática hoy enfocó un principio muy importante, muy necesario para nuestra vida.
donde puede ser que la primacía en nuestra existencia esté por luchar por las cosas de esta tierra, por las cosas de este mundo, dejando a un lado lo más importante. Más buscar primeramente qué cosa. Y lo demás como viene. Dios lo va a añadir. Hermanos, necesitamos, estando en el mundo, identificarnos como cristianos y no como mundanos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. No se puede tener a Cristo por un lado y al mundo por otra parte. Es imposible. Ahora, hermanos, otra cosa importante es que al recibir la orden de Jesús y ellos habiendo sido obedientes después de haber recibido la maravilla del milagro, donde ellos cuando echan las redes se llenaron de tal manera que ellos tuvieron la necesidad de clamar a otras personas para que vinieran en su ayuda. Y así otros se involucraron en las bendiciones abundantes, grandiosas que ellos habían recibido por obedecer lo que Jesús les dijo, y de esa manera ellos pudieron compartir también de las bendiciones recibidas con otras personas. Otra cosa muy importante de esta historia es que cuando Pedro vio la realidad de lo que le acompañaba en ese momento de bendiciones tan grandes, él se dio cuenta de una cosa. ¿De qué se dio cuenta? Que era un hombre pecador. Incluso, debido a reconocer quién era él, quería estar lejos de Jesús, pero a la vez quería estar cerca de Jesús. Porque un pecador, cuando reconoce quién es él, el lugar correcto para él es estar donde Jesús está, y que Jesús pueda estar donde él esté. Esa es una gran bendición para un ser humano. Solo cuando nosotros permitimos que Dios opere en nuestras vidas, experimentaremos que por la abundancia de sus bendiciones no habrá espacio en nuestras vidas para contenerlas. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y la rendición de Pedro a Jesús debe ser también la rendición, el reconocimiento de nuestra vida, de quiénes somos nosotros y la gran necesidad que nosotros tenemos de Jesucristo controlando toda nuestra existencia. Ahora, en ese momento, hermanos, donde Jesús reconoce, Pedro reconoce su condición, Dios no lo deja ahí. Y Dios le hace un llamado. Y miren esta realidad. Cuando Pedro estuvo con Jesús, atento a la palabra de Jesús, y obedeció lo que Jesús le dijo, entonces Jesús estuvo con Pedro y de esa manera ellos recibieron los resultados grandiosos del milagro que Jesús hizo con ellos. Y así va a ocurrir con nosotros en nuestra vida. Entonces Jesús le dice a Pedro: desde ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Y esa palabra pescador significa tomar vivo, apresar gente viva
que está muerta espiritualmente, pero para que pueda vivir en Cristo Jesús por toda la eternidad. Ellos estaban acostumbrados a pescar animales con vida, pero que se morían. Pero la pesca que Dios quiere que nosotros hagamos con Jesús como centro, con el poder de Jesús y a través de su Santo Espíritu, es que seamos capaces de buscar gente en el mundo que están muertos, pero que al recibir a Jesús en sus corazones, ellos puedan recibir la vida. Y Jesús lo dijo: yo he venido y para que tengan vida y para que la tengan, ¿de qué manera? En abundancia. Y eso quiere Jesús en nuestra vida. Y de esa manera, cuando Jesús les hizo el llamado a ellos, Jesús encontró una respuesta. Dice que lo siguieron, lo dejaron todo. En el momento de más prosperidad de su empresa, ahí lo dejaron todo. Aceptaron el llamado de Jesús para seguir haciendo la obra con el poder de Jesús. Concluyendo, hermanos, esta historia, queremos compartir con ustedes lo siguiente. La utilidad de nosotros como cristianos, como obreros de Dios, no depende de nosotros, depende de Jesús. Depende de nuestra capacidad de entregar nuestra vida a Jesús, dejar que Jesús entre en nuestra existencia, hacer lo que Él nos dice que será siempre lo mejor, y de esa manera vamos a tener dos características que tuvo Pedro y aquellos discípulos que fueron llamados. La fe y la obediencia, que identificaron toda su vida y toda su trayectoria. Reconozcamos nuestra condición pecadora, aceptemos el llamado de Dios, confiemos en Jesús en todas nuestras capacidades y Jesús siempre nos dará éxito y no fracaso en cualquiera de nuestras necesidades en la vida. Jesús no es un Dios de derrota, es un Dios de éxito. Ojalá que por encima de nuestras capacidades humanas, ojalá que por encima de nuestras visiones propias, nosotros seamos capaces, hermanos, de hacer posible que Jesús tome completamente el control de nuestra vida. Y hoy por hoy, siendo que cada cristiano nace en el reino de Dios como un misionero, el llamado de pescar seres humanos muertos en el pecado para que vivan para Dios por la eternidad, ese llamado es para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para que de esa manera, en cualquier lugar donde estemos, seamos capaces de ser pescadores de hombres que a través de nosotros puedan conocer de Jesús, de su salvación, y que juntos muy pronto podamos vivir la eternidad juntos para honra y gloria de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y recordemos que siempre lo mejor en nuestra vida es que Jesús sea el centro de nuestra existencia y que siempre hagamos lo que Él nos dice. Amén. Terminemos este culto cantando las estrofas del himno que va a salir ahí en la pantalla. 259. Puestos de pie, por favor. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti mi
Padre nuestro, te rogamos que tu Santo Espíritu continúe con nosotros y nos ayude para que en cada momento de nuestra vida podamos hacer de Jesús el centro de toda nuestra existencia. Ayúdanos también para reconocer nuestra condición de pecadores y de nuestra necesidad de un gran Salvador que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos para que podamos comprender también la gran necesidad que tenemos de ser obedientes al llamado que nos haces, de convertirnos en seres humanos para que a través de nosotros podamos salir a pescar a otros seres humanos que están muertos en el pecado, pero que a través de tu evangelio vivirán y vivirán por la eternidad. Ayúdanos para que frente a nuestros desafíos, a todas nuestras necesidades, Jesús pueda reinar supremo y que podamos hacer siempre lo que Él nos dice. Que podamos buscar tu reino, que las necesidades de este mundo puedan ser suplidas por ti conforme a tu promesa. Ayúdanos, Padre Santo, para que como cristianos individuales, como familias y como iglesia, podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Y ayúdanos para que cuando tú vengas en gloria, cuando la historia de este mundo termine, podamos estar preparados para darte la bienvenida y poder recibir de tus palabras el bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y sabemos que ese gozo son las almas que a través de tu poder y mediante el esfuerzo combinado contigo han de ser salvadas para la eternidad. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Sé propicio a cada uno de nosotros y en lo que resta de este tu día santo podamos seguir recibiendo de tus bendiciones en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.